Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión entonces vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Vamos a ver en este caso los indicadores metabólicos que están relacionados con la evaluación de la función hepática. Bueno, primero que nada vamos a hablar un poquito sobre las funciones que tiene específicamente el hígado. Sabemos nosotros ya que el hígado es uno de nuestros órganos vitales, de los más importantes que nosotros tenemos y que además es uno de los órganos más versátiles. El hígado realiza un sinnúmero de funciones que son primordiales para que todo funcione correctamente en mi fisiología. Dentro de su estructura vamos a recordar un poco la cuestión histológica donde sabemos que las células que conforman el parénquima hepático son los hepatocitos. Estos hepatocitos tienen una morfología muy particular y que además van a ejercer funciones que están muy relacionadas con lo que vamos a mencionar un poco más adelante. Los hepatocitos sabemos que se conforman alrededor o son irradiados por lo que conocemos como vena central y además vamos a tener que estos se agregan en forma de diferentes complejos que van a dar origen de forma macroscópica a los llamados lóbulos hepáticos. Haciendo un poquito de memoria con respecto a la estructura histológica, como les mencionaba, sabemos que el límite de cada lóbulo va a estar formado por lo que se le conoce como sistema o tracto porta. Este sistema está compuesto principalmente por una rama de la arteria hepática, de la vena portal y además un conducto biliar. Entonces vamos a ver a esta agrupación como parte de las características importantes y a lo mejor lo recordarán un poquito cuando estaban en la clase de morfo, cuando podíamos identificar estos elementos. Bueno, además, parte de la estructura que tiene el hígado nos va a servir mucho porque el hígado es un órgano que va a secretar o va a producir muchas de las sustancias que van a ir directamente a torrente sanguíneo y que además van a ejercer funciones pues muy diversas a nivel de nuestro organismo. Entonces, dentro de esta estructura vamos a encontrar algunos cordones, es decir, canalículos que van a estar ejerciendo prácticamente una función recolectora, en las cuales vamos a encontrar algunos espacios vasculares que se les llama sinusoides y que además van a estar rodeados o alineados en conjunto con las células endoteliales y además otro tipo de células que mantienen la homeostasis y la estructura del hígado, como lo serían las células de Kupffer, que no son más que macrófagos que residen específicamente ahí en el hígado. Entonces, bueno, ¿cuáles son las funciones de las que estamos hablando y que por lo tanto habría que voltear a ver que están relacionadas directamente con el hígado? Bueno, para empezar sabemos que el hígado regula muchas de las funciones metabólicas. Por ejemplo, sabemos que ahí existe un almacén importante de glucógeno, sabemos que ahí se lleva a cabo la síntesis de muchas proteínas, de muchos lípidos, como lo son el colesterol, como lo es el transporte y la generación también de las mismas lipoproteínas. Sabemos que tiene una función secretora importante, dado que va a producir muchas sustancias como algunos factores de la coagulación, algunas sustancias que funcionan, por ejemplo, como marcadores de daño o de inflamación, como lo serían las proteínas del choque térmico, la proteína C reactiva, y además ejerce una función excretora importante, dado que en el hígado se va a generar lo que conocemos como bilis. La bilis es una sustancia que va a estar conformada por diferentes compuestos y que además pues va a incluir en este caso lo que son los ácidos y las sales biliares y algunos pigmentos que principalmente van a ser los ésteres de bilirrubina, colesterol y otras sustancias que además pueden filtrarse directamente de la sangre, ¿no? Cuando en este caso las células hepáticas generan pues toda esta mezcla de sustancias, todo esto se va a empezar a recolectar y se va a almacenar directamente en la vesícula biliar. La vesícula biliar entonces va a fungir como una especie de saco que va a empezar a juntar y va a ir, puede en este caso vertir todo su contenido directamente por los conductos biliares hacia el intestino, específicamente hacia la primera porción que sería duodeno. Entonces, las funciones que tienen en este caso, pues la bilis
prácticamente es una sustancia de desecho. Sin embargo, también, como les mencionaba, como ahí vamos a encontrar nosotros dentro de su composición las sales biliares, recordemos que las sales biliares nos van a ayudar en este caso a una función emulsificante y que nos van a permitir entonces hacer una digestión adecuada de las grasas que nosotros ingeramos en la dieta. En este caso, pues las sales biliares, pues tenemos, sabemos que son bioquímicamente hablando derivados del colesterol, son compuestos que tienen ahí una estructura muy similar y que además dentro de sus propiedades físico-químicas vamos a encontrar que son moléculas anfipáticas. Prácticamente son moléculas planas que tienen una cara que es polar y otra cara que pues no es polar, y eso nos va a permitir entonces a ejercer una función emulsificante, como les mencionaba, donde las sales biliares pueden rodear a todos los triglicéridos y a los lípidos que nosotros ingerimos en la dieta y por lo tanto generar una interfaz acuosa para que en este caso la lipasa pancreática pueda ejercer la función hidrolítica y ir degradando poco a poco todas estas grasas. Las sales o ácidos biliares vamos a tener que se clasifican en dos grandes grupos que serían los ácidos biliares primarios y los ácidos biliares secundarios. Los primarios y los principales en el caso de nosotros los mamíferos van a ser el ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico, que son los que tenemos ahí en color morado. Y cuando nosotros acoplamos estas sales biliares, por ejemplo, con aminoácidos como la glicina o la taurina, entonces vamos a generar los ácidos biliares, en este caso, eh, como lo son el taurocolato, ¿sí? O el glicocolato. Y además, bueno, tenemos entonces los ácidos biliares secundarios, que en este caso muchas bacterias nos ayudan a degradar o a transformar estas moléculas en ácido desoxicólico o en ácido litocólico, ¿sale? Entonces, eso es importante que lo sepamos, sobre todo pues la función que van a tener, ¿no? Entonces, específicamente vamos a ver uno de los principales metabolitos que se generan en este caso como parte de las funciones que tiene el hígado, que sería los pigmentos biliares, es decir, la bilirrubina, dado que cuando nosotros medimos en el laboratorio los niveles séricos de esta molécula, podemos ver que finalmente pudiéramos relacionar la producción de esta molécula con el daño hepático y con algunas otras patologías relacionadas con la elevación de estos niveles de esta sustancia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con esa parte.